lo lindo, lo importante que es poder leer solo, no dependiendo de otros. Y en un momento surgió la posibilidad de explorar nuevas herramientas para mejorar la lectura. Él es Pablo Lecuona, fundador de la comunidad Tiflonexos, creadores de la primera biblioteca digital para personas con discapacidad visual de habla hispana. Cuando era chico tenía una baja visión, digamos, escribía con letra grande o leer una letra grande, podía ver un dibujo de un libro desde cerca y de a poquito, digamos, iba perdiendo muy progresivamente hasta la adolescencia, que por ahí es donde terminé de perder la vista, pero es muy de a poquito. Y bueno, fue ir aprendiendo, primero a manejar con la baja visión y después a, bueno, usar el braille y esas cosas. Y en mi casa eran muy lectores, había muchos libros, mi mamá, mi papá me leían. Mi hermana más grande, que tenía 3 años más grande, eran 3 años más grande que yo, también me leía porque, claro, yo veía esos libros de aventura que ella leía, o libros policiales, y leía y podía ver los dibujos de la tapa y leer los títulos, o a veces los títulos de los capítulos, pero claro, la letra chiquita no había manera de leerla. Hasta que, bueno, después empecé a poder leer más de forma autónoma, primero con las bibliotecas que había en braille, que había muy poquitos libros que se copiaban a mano al braille, pero fue maravilloso poder empezar a leer algún libro solo. De hecho, uno de los primeros libros que leí era un libro que en mi casa mi hermana lo tenía y lo leíamos juntos, yo leía, ella leía del mismo libro y era como, wow, estoy pudiendo acceder. Y bueno, y después de a poquito también leyendo otras cosas como libros en cassette, pero claro, había muy poco material para leer. Siempre era difícil porque tenías que esperar que otro devuelva el libro, había un solo ejemplar de cada libro, entonces para leer un libro que te interesaba muchas veces no lo conseguías, tenías que esperar que otro lo devuelva. El tema de no poder acceder a los libros tiene varios aristas. Por un lado, el tema de los libros, esto de lectura interesante, a mí me pasaba, me gustaba leer libros de aventura, me gustaba leer libros policiales, pero también tiene que ver con la escuela. En la escuela a mí me pasaba en los primeros grados que el libro de lectura no estaba grande, o sea, podía leer ver los dibujos, pero para leer alguna lectura del libro que se usaba en la escuela me la tenían que pasar en letra grande con marcador y tampoco tenía la velocidad de leer con esa letra. Y después cuando empecé a trabajar con el braille, yo a partir del 4º grado ya me manejaba en braille en la escuela, lo que había en ese momento eran muy poquitos libros braille, imagínense que se copiaban a mano para hacer un libro braille, un manual de una escuela. Entonces, claro, yo no voy a decir mis años, pero son muchos. En los 80, cuando yo iba a la escuela, todos usaban el manual que ya estaba hecho en tiempos de democracia y yo el único manual en braille que había era un manual de la época de la dictadura y era muy diferente. Entonces, algunos temas estaban, pero nunca tenía, siempre como que venías desde atrás, ¿no? Porque no tenías el mismo libro que podían tener tus compañeros, no tenías las mismas lecturas. Entonces, siempre una desventaja. Entonces, si bien había muchos esfuerzos para hacer libros en braille, gente que grababa libros en voz alta y se grababan en ese momento en cassette, el acceso era muy limitado y las ansias de acceder a más lecturas y poder leer un libro nuevo y eso eran como grandes. Alrededor de la discapacidad existe mucho preconcepto, a veces mucho desconocimiento y mucho pensar que bueno, una persona tiene una discapacidad y es el final del mundo o se va a poder dedicar específicamente solo a una cosa. Ya a veces, si bien ahora se viene mejorando, hay imágenes muy estereotipadas. La persona ciega va a ser músico porque tiene buen oído, va a tener, no sé, un kiosco o va a pedir en la calle. Y está muy marcado. Y eso muchas veces afecta también a cuando uno tiene en la familia una persona con discapacidad, ese horizonte de, bueno, ¿qué va a poder hacer esta persona? Entonces, por un lado, esos preconceptos están todavía muy arraigados, entonces es importante conocer y saber un montón de oportunidades que hoy se tienen y no quedarte en esta idea de, como tenés una discapacidad visual, vas a tener que ser así o hacer así. O incluso hasta a veces preconceptos
tonto, ¿no? Pero, ay, porque vos tenés una discapacidad visual, sos ordenado y entonces dejás siempre las cosas en el mismo lugar para no perderlas. Y lo más lejano a mí, digamos, que muchas veces soy yo el que me doy la cabeza con la alacena porque la dejé abierta. Y cuando uno diría, ay, no habría que dejarla abierta porque como no veo, me la voy a dar en la cabeza. O esto digamos, como cualquier persona, uno se define por un montón de cosas, no por la discapacidad. Mi discapacidad es más o menos limitante en función de las barreras que el entorno genera. O sea, no, la limitación no está en la persona, sino muchas veces en el entorno. Si yo diseño espacios donde una persona con una silla de ruedas no se puede mover, si yo al momento de pensar en un libro para chicos no uso lindos contrastes y tamaños de letras más grandes y demás, hay público que se va quedando afuera, el que tiene un problema se va quedando afuera y no se va quedando afuera por su culpa, se va quedando afuera porque el entorno muchas veces, sin darse cuenta, por no visibilizar que hay diversidad de personas y demás, genera barreras. Entonces lo importante, y ahí va un poco también nuestro trabajo, más allá de trabajar nuestro trabajo va también en dos sentidos, más allá de una biblioteca, más allá de libros para personas con discapacidad, es cambiar esa mirada de la discapacidad, es eliminar o poner en discusión esos preconceptos que hay alrededor de la discapacidad, no quedarnos que porque no vemos vamos a solo hacer tal cosa o vamos a hacer de tal o cual manera, y al mismo tiempo generar entornos que sean accesibles. A ver, uno como persona con discapacidad visual siempre se va encontrando con estas dificultades y muchas veces no es que tampoco las racionalizás, sino lo vas aprendiendo después a darte cuenta de dónde están las barreras y demás. A mí lo que me pasó puntualmente, por lo cual arrancamos con la organización, con la biblioteca y demás, es que era una persona muy lectora, me gustaba leer, leía libros en braille, libros en audio, pero eran limitados. Y allá por finales de los años 90 empieza a surgir la posibilidad de acceder a la tecnología. Empieza a llegar la posibilidad de adaptar una computadora con un lector de pantalla, un programa que se ponía en la compu y te hablaba, digamos, la información de la pantalla, uno la maneja del teclado y te lee en voz alta la información. Y esto se juntaba con la posibilidad también maravillosa en aquel momento de, con un escáner, poder tomar un libro y pasarlo a la computadora. O sea, tengo un escáner, puedo sacarle la imagen de la página del libro, pasarla a la computadora, que un programa analice esa imagen y la convierta en un texto. Al ser un texto, ese texto lo puedo leer con el lector de pantalla. Surgió la idea de que si distintas personas, me acuerdo, un amigo nos manda un mail diciendo ya que estamos distintas personas, empezando con el escáner, pasar un libro a la computadora y para poder leerlo, ¿por qué no ponemos en común? Y yo digo, bueno, ¿por qué no pensamos en hacer una biblioteca? Una biblioteca de libros pasados a la computadora, donde el esfuerzo que cada uno le llevaba, horas, hoja a hoja, pasando por el escáner del libro para poder leerlo en la compu, corrigiéndolo después, porque había un montón de cuestiones que, como era un proceso automático, letras que no salían bien. Sandokan disparaba los cafiones en vez de los cañones, porque una F y una I puede ser parecida a una ñ. Entonces había que corregir también ese libro, que uno lo iba corrigiendo mientras lo iba leyendo, pero era maravilloso poder leerlo solo. Entonces dijimos, bueno, hagamos una biblioteca poniendo en común los libros y aprovechando Internet, también esa biblioteca podía ser global, no solo para Argentina. Y empezó como una idea, me acuerdo, un sábado de la tarde, hagamos una lista de correos, que era una lista donde podíamos intercambiar a través de mail con distintas personas para pensar cómo construir una biblioteca. Y por supuesto que nunca soñábamos que esa biblioteca, 25 años después, iba a ser una biblioteca con más de 75.000 libros gratuitos a los que acceden personas con discapacidad visual de todo el mundo, que íbamos a aprender un montón de cosas y que íbamos hasta terminar participando en todo un ámbito internacional, en Naciones Unidas, para cambiar leyes en relación a los derechos de autor, para que los libros puedan circular, los libros accesibles puedan circular en todo el mundo. Y nada, fue una construcción de, tenemos este problema, tenemos estas herramientas que nos empiezan a dar soluciones, probemos cómo las podemos usar.
así nace Tiflolibros, que es la biblioteca digital para personas con discapacidad visual, de acceso gratuito, de acceso de cualquier parte del mundo, que se construye con libros que aportan las mismas personas que digitalizan y hoy también con editoriales que nos facilitan los archivos, autores que nos facilitan el archivo del cual hacer el libro y con el proceso, con el tiempo. O sea, nosotros empezamos con una biblioteca trabajando cada uno de su casa. Al principio la biblioteca era un archivo de Excel donde decía tal libro lo tiene tal persona y tal es su mail y así lo íbamos poniendo en común qué libros tenía cada uno. Después empezamos a sumar un par de otras personas ciegas que también sabían programar, hicimos una página web, aprendiendo todo en el camino. Yo siempre cuento que la primera vez que me conecté a internet no sabía cómo desconectarme y el teléfono era carísimo y desenchufé la compu. O sea, así aprendimos. O sea, no es que uno venía, somos los que saben tecnología, los grandes, sino que era, usemos esto para tratar de lograr cambios. Y bueno, y en el camino fuimos aprendiendo un montón de cosas. También la biblioteca de Tiflolibros fue creciendo porque muchas personas con discapacidad visual empezamos a contactarnos por mail, después aprendimos a usar chats y distintas herramientas y haciendo red. Y cuando esto iba creciendo, le tuvimos que dar forma más de organización. Tiflo es una raíz que viene del griego, que tiene que ver con la discapacidad visual. La tiflotecnología es la tecnología adaptada para personas con discapacidad visual. Y también hay un mito griego que habla de que Tiflos era una isla donde se desterraba a las personas con discapacidad visual, donde esto ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? El ver la discapacidad como a veces hasta como una maldición, como algo donde gente no servía, no podía, entonces se desterraba a las personas con discapacidad visual. Y bueno, cuando nosotros empezamos con la biblioteca, había en aquel momento una lista de intercambio de correos de personas con discapacidad visual que se llamaba Tiflonet y dijimos, bueno, Tiflolibros también con esta idea de generar la biblioteca y generar el intercambio y justamente siendo todo lo contrario, ¿no? a la idea de isla que destierre, sino como desde una biblioteca y desde todo lo que genera la red y el intercambio entre pares de personas con discapacidad visual, no quedarnos en ese mundo de aislado, porque tenemos una discapacidad, nos aislamos y solo nos contactamos con otras personas con discapacidad, sino como impulsar desde la biblioteca también el que las personas con discapacidad visual salgan al mundo y sean parte de y participen y aprovechen las herramientas que hoy nos permiten ser autónomos. Y porque si bien en la antigua Grecia podría ser un mito, era una realidad que se estaba viviendo que las personas con una discapacidad están, porque podemos decir que hoy por hoy sigue pasando lamentablemente, de que están siendo desterradas o encasilladas en un lugar creyendo que no sirven para nada. Y muchas veces cuando vos te encontrás con barreras que se pueden evitar, ¿no? Barreras a veces desde lo social, desde que vas a un lugar y se asustan porque tenés discapacidad. Claro, me ha pasado no dejar de subir a un teleférico porque tenía discapacidad visual y no sé, se ve que porque uno ciego se va a caer, se va a tirar del teleférico, cosas que suceden. Pero también muchas veces el aislamiento o la segregación se da cuando, no sé, uno hace una aplicación donde me ha pasado la otra vez, ¿no? Tenía que reclamar un problema que tuve con una aplicación en el celular y cuando voy a ver las opciones de ayuda estaban mal hechas, de forma que el lector de pantalla no lo podía leer. Entonces tenía, ¿sobre qué quiero reclamar? Y el lector de pantalla me leía, ¿botón, botón o botón? Y esas son cosas tontas, porque hay hoy técnicamente formas muy sencillas de que un botón tenga un texto asociado y demás, ¿ya? Pero cuando esas cosas pasan porque no estamos viendo a los demás, no estamos viendo a la diversidad de personas, y cuando soy invisible y no me ven, ahí es donde se está aislando. Y no es que yo porque no vea soy el que me estoy aislando, sino la sociedad, o la sociedad o determinadas personas, determinadas por desconocimiento, insisto, muchas veces generan que surjan barreras. Y esas barreras son las que hoy para ahí a la gente no se la aísla en una isla, se la aísla detrás de una pared que la podemos eliminar, porque la pared la construimos muchas veces sin ver. Si nosotros pensamos que en todo lo que hacemos puede haber distintos públicos, puede haber personas sordas, puede haber personas ciegas, puede haber personas con discapacidades motoras, puede haber personas con mayores dificultades para la comprensión, que necesitan más tiempo, pueden haber un montón de variaciones de personas. Si nosotros cuando hacemos algo pensamos en esos diversos públicos, no vamos a estar construyendo paredes que los dejen del otro lado, sino vamos a estar construyendo puentes
que nos permitan justamente interactuar en una sociedad que nos va a enriquecer mucho más a todos, porque bueno, más vamos a poder participar y aportar. Llevamos ya 25 años de existencia, la biblioteca sigue siendo el principal proyecto, pero alrededor de la biblioteca se han generado otros montones de cosas. Por ejemplo, dentro de la misma biblioteca se trabaja para generar los manuales escolares para que los chicos puedan ir a la escuela en igualdad de condiciones, tengan el mismo libro. Digamos, a mí me pasaba que yo tenía que estudiar con el manual de 10 años atrás. Hoy la idea es que todos los chicos tengan el libro que necesitan y lo puedan leer en su computadora, en su celular. También trabajamos mucho en eso, en el acompañamiento, en la información, para saber que hoy tenemos distintas herramientas tecnológicas, desde la compu, pero también el celular, que hoy tenemos un montón de aplicaciones con las que, si tenemos una discapacidad visual, podemos usar la cámara para ver determinada información, podemos usar herramientas que nos describen fotos e imágenes, podemos usar el celular para saber dónde bajarnos en un colectivo, podemos usar un montón de cosas que nos resuelven cuestiones de la vida diaria y tratamos de que la información llegue, que las cosas sean sencillas de usar y de acceder. Tratamos mucho de llegar con distintas actividades, con distintos proyectos, a trabajar primero y principal con las escuelas. Nosotros no solo hacemos libros en formato digital que se leen en la computadora, también hoy hacemos materiales en braille, materiales con dibujos en relieve. Materiales atractivos para que los chicos tengan el acceso a las distintas formas de lectura y tengan las herramientas para poder educarse en igualdad de condiciones. Bueno, también buscamos esto, ¿no? A través de conocer distintas historias de personas con discapacidad que hacen distintas actividades, poder llegar a muchas personas con discapacidad que todavía están en una etapa a veces, sobre todo cuando uno adquiere la discapacidad de grande y cree que no va a poder hacer porque tiene que rehacer toda su vida, digamos, una persona que por ahí ya tiene una profesión, una forma de manejarse y de repente pierde la vista, es todo un cambio y ese cambio hay que acompañarlo y hay que hacer ver que más allá del momento que sí es malo, que sí no está bueno y demás, se puede readaptar a un montón de cosas y hay que encontrar las estrategias. Así que bueno, desde Tiflo trabajamos mucho en esto, ¿no? En llegar a la persona que tiene menos manejo de tecnología. También, por ejemplo, hacemos un proyecto que se envían cuentos a través de WhatsApp para personas que por ahí recién están empezando a usar la tecnología. Y voluntarios graban cuentos en voz alta y se envían a través de WhatsApp. Y también trabajamos hacia afuera. Trabajamos por un lado hacia la comunidad de personas con discapacidad visual, pero por otro lado nos parece fundamental el trabajar hacia empresas, organizaciones, Estado, en acompañar para que sus productos, para que sus espacios sean accesibles. Entonces, algunos ejemplos, justo antes mencionaba un libro del Pato Donald. Hemos trabajado en distintas cosas con Disney para que una muestra sea accesible, para que cuando hay una muestra de, no sé, de fotos o de elementos que tienen que ver con distintas cuestiones, estén descriptos, tengan las personas con discapacidad visual, podamos a través de un audio tener la descripción de los distintos espacios. Para inscribirse a la biblioteca, la inscripción es gratuita, lo único que hace falta son los datos personales, una dirección de mail y un comprobante de que uno tiene una discapacidad que no le permite la lectura. Como nosotros trabajamos con usuarios de todo el mundo, acá en Argentina por lo general es el certificado de discapacidad, pero muchas veces puede servir un certificado médico o cualquier otro documento que nos permita comprobar por una cuestión legal que la persona tiene una discapacidad para la lectura. Además de los libros en digital, hoy la biblioteca ofrece un servicio de audiolibros, porque también esto es algo que nosotros participamos en toda una movida internacional que se dio en Naciones Unidas, donde, bueno, nosotros como ejemplo de biblioteca virtual hecha desde los países
en desarrollo, fuimos ahí muy activos en este proceso. Hoy podemos también traer a Argentina libros que se hacen en audio en otros países, en los países más ricos, como en España, como en Estados Unidos, y se pueden distribuir también acá en Argentina. Ese también es otro servicio que damos. Y bueno, cualquier persona que tiene una discapacidad visual puede acceder a todos estos servicios, también a recibir los cuentos por WhatsApp. Simplemente se comunican con nuestro WhatsApp y lo piden. También, bueno, obviamente las escuelas que tengan chicos con discapacidad visual incluidos pueden acceder a los libros, a los manuales y textos escolares que vamos adaptando todo el tiempo. A través de nuestra página web o a través de nuestra red, de nuestras redes, uno se puede comunicar y tenemos distintos formularios, distintas formas de hacer aportes, ya sea una donación única en el momento o, lo mejor todavía que nos ayuda a sostenernos, es uno se puede suscribir a hacer una cuota con débito automático del valor que cada uno quiere, pero muchas veces es el valor de un libro. Pensemos que si nosotros aportamos un libro por mes, estamos aportando a que miles de personas, hoy estamos en 12.000 usuarios, puedan acceder a miles de libros. O sea, poniendo el recurso de un libro por mes, o un libro cada 2 meses, o de medio libro, o de, no sé, 50 páginas por mes. O sea, haciendo una donación mensual, que a veces es de 2.000 pesos, a veces de 5.000, a veces de lo que cada uno puede, de esa manera ayuda a sostener el día a día, de que haya gente sentada en la computadora adaptando los libros para las escuelas, de que haya gente trabajando con las editoriales, de que haya gente acompañando a los usuarios, a las personas con discapacidad visual, a aprovechar al máximo la tecnología y que nos permite llegar cada vez más a las personas con discapacidad que todavía están escondidas, que todavía no llegamos. O sea, somos la biblioteca más grande de habla hispana a nivel mundial y demás, y sin embargo todavía estamos llegando apenas al 1% de las personas con discapacidad visual en el mundo. No porque hagamos las cosas mal, sino porque todavía muchas personas con discapacidad visual están adentro de su casa creyendo que no pueden hacer, creyendo que o no accediendo todavía a la tecnología, o no accediendo a cosas básicas como la educación. ¿Por qué? Porque en el mundo todavía está muy arraigada la idea de que la persona con discapacidad o se dedica a la música, o se dedica a pedir, o bueno, que esté en su casa sentada haciendo lo que puede hacer, pobre porque no ve. Y la verdad es que no, justamente pobres si pensamos que porque alguien no ve no va a poder hacer. Lo importante que es no quedarse cuando se tiene una discapacidad. Lo importante que es que sumemos manos para encontrar soluciones. Hoy, con la tecnología, con las herramientas que tenemos disponibles, es mucho más fácil tener una discapacidad visual y poder ser autónomos y poder desarrollar una vida independiente. Pero para que ello se pueda hacer depende mucho de toda la sociedad. No depende solo del esfuerzo individual, sino de lo colectivo y de esta construcción de un mundo donde no generemos nuevas barreras. Para que el mundo realmente no sea solo un eslogan, sino eliminemos la barrera. La barrera la eliminamos en el día a día. Si no pongo el auto en la vereda, para que una persona después le cueste pasar, eliminé una barrera. Entonces, cada uno desde su lugar puede hacer montones de cosas para que el mundo sea más accesible. Y bueno, nosotros trabajamos para eso y todo el que quiera sumarse de distintas formas está invitado, invitada, porque eso es lo que nos va a permitir llegar siempre más lejos y a más personas para mejorar su vida. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.